Yo soy Liz y hoy vamos a empezar con el libro Tierra capítulo 1. La historia comienza en Chiang Rai, al norte de Tailandia. Aquí nos presentan a dos personas, Tipakor y Wasupom. Ellos dos son dueños de granjas y Wasupom va a decirle a su vecino que su hijo quiere casarse con su hija. A lo que Tipakor dijo que no iba a obligar a su hija, que esos eran otros tiempos, que si su hija no quería casarse, pues simplemente no habría boda. Tipakor es el papá de Rose, una de nuestras protagonistas, y ellos eran dueños de una granja de flores. Wasupom era dueño de una granja de té, pero realmente es que tenía varios negocios ilícitos. Wasupon realmente quería casar a su hijo con Rose por conveniencia. Él necesitaba esas tierras para poder hacer más negocios ilegales. Él quedó bastante enojado por lo que Tipakor no aceptó y se fue a su casa a contarle a su hijo, a lo que Wasu, que es el hijo de Wasupom, le dijo: no te preocupes, eso va a ser un 2 por 1. Te aseguro que nos vamos a quedar con esas tierras y también me voy a quedar con la hija de ese señor. La verdad es que Tipakor quedó bastante ansioso con esa visita y él fue a visitar a su otra vecina que se llama Dim. Dim era una mujer que era dueña de una granja de alimentos y le contó todo este problema con Wasupom y le dijo que él sentía que esa gente era capaz de cualquier cosa y que iba a pedirle un favor, que por favor le recomendaba a su hija Rose. Rose había ido a vivir hace muchos años al extranjero y Dean simplemente le decía como que no seas pesimista, simplemente están siendo intensos, ellos quieren que tú le vendas el terreno, no va a pasar nada malo. Solamente prométemelo, Dean. Necesito que Rose esté a salvo. Dean se quedó pensando en lo que le dijo su vecino. Ella no le confirmó absolutamente nada, pero dijo: yo necesito hablar esto y aclararlo de una vez. Así que se dirigía a la granja del señor Tipacón. Antes de que llegara, escuchó un gran estruendo y cuando se dio cuenta, era el carro de su vecino que se había accidentado con un árbol. Cuando ella se acercó al carro, el chofer estaba muerto y el señor Tipacón estaba gravemente herido. Y antes de perder la conciencia, lo último que le alcanzó a decir a Dean es: cuida de mi hija. Cuando Dean vio como todo este contexto y escuchó esas palabras, le dijo: no te preocupes, confía en mí, que yo la protegeré. Dean tenía clarísimo que eso no había sido un accidente, pero tampoco tenía pruebas para acusar a su otro vecino. Dean llamó a la policía y llamó a la ambulancia para que pudieran atender a su vecino antes de que perdiera la vida. Rose vivía en Estados Unidos con su tía, que era la hermana de su mamá que ya había fallecido. Ellas allá tenían una floristería y les iba muy bien porque atendían con mucho amor y buen servicio al cliente. El papá de Rose siempre la ayudaba económicamente. Sin embargo, hace mucho tiempo que ya no se veían y ella extrañaba realmente volver a la granja. Rose le había dicho a su papá que una vez terminara sus estudios, ella quería volver a Tailandia y hacerse cargo de la granja. Y tenía una floristería porque le recordaba aquella época en la granja, cuando creció en medio de flores, de rosas, y le traía muy buenos recuerdos. Estando Rose con la tía sin querer tumba una fotografía y se quiebra el vidrio. Cuando Rose lo va a alzar, se da cuenta que es una foto del papá y al empezar a levantarlo, ella se corta. Y en ese momento le entra una llamada directamente desde Tailandia. Y esta llamada no tenía buenas noticias. Le habían dicho que su padre había tenido un accidente y que estaba en el hospital. Y lo que realmente se rompió en ese momento fue el corazón de Rose. Rose viajó directamente a Tailandia, pero cuando llegó su padre ya estaba inconsciente, estaba en coma. Y ella le preguntaba a los doctores: ¿cuándo va a despertar? Y los doctores simplemente le decían: no hay una respuesta exacta, lo mejor es que no te hagas esperanzas. La persona que había llamado a Rose para darle la noticia era Modaen. Ella era una criada de la granja y prácticamente tenía la misma edad de Rose, y hasta que Rose vivió en la granja eran muy buenas amigas. Y Rose le dijo a Modaen que iba a ir a la policía porque necesitaba saber qué era lo que había pasado. Se montaron en el carro y se dirigían a la estación de policía. Y otro carro se hizo delante del carro en el que ella iba y los frenó en seco. De ese carro se bajó Wasu. Le dijo que simplemente quería darle la bienvenida a Tailandia, a lo que Rose pensó como que esa no era la forma de hacerlo. Ella tomó un poco de distancia, pero él hacía todo lo contrario. Lo que hacía era acercarse más a ella, faltándole incluso al respeto. Cuando ella le pidió un poco de espacio, la verdad es que incluso la tomaba de la muñeca y la jalaba hacia él. Rose le decía que por favor la soltara, pero ella no tenía la suficiente fuerza para soltarse. En ese momento llega otro carro y se baja a Dean y ayudó a Rose sin pensarlo. Cuando Wasu vio todo esto, le dijo a Dean que por qué se metía, que esto no le interesaba, a lo cual Dean le dijo: sí me interesa y mientras yo esté aquí presente tú no te vas a acercar a Rose. Wasu sacó un arma y le apuntó.
Con lo que no contaba él es que Dean no fue sola, ella fue con varias personas que le ganaban en número a Wazoo y a las personas con las que él iba en ese carro, por lo que él no tuvo más remedio que guardar el arma e irse. Lo que sí le dejó claro Dean antes de que se fuera Wazoo es que el papá de Rose se la había encargado y ella iba a hacer todo lo posible para mantenerla a salvo.